Bien. La Perdón muchachos. Entonces, para poder hacer la macro como tal, habíamos dicho que nos vamos a el menú de vistas, le doy en macro, grabar macro, aquí le puedo poner cualquier nombre, una abreviación, como había dicho. Si se fijan, si pongo una letra mayúscula me pone un control mayús, entonces le pongo A para que sea minúscula y lo guardo en este libro. Entonces, como les decía, cada movimiento que yo haga de seleccionar una celda, de seleccionar un texto, de aumentarle, de disminuirle, yo tengo que verificar que todo esté en orden. Cada movimiento que haga va a contar. Entonces, si yo le doy aquí, fíjense bien lo que va a pasar. Le doy a aceptar y empieza a aparecer lo que es el botoncito del valor. Permítanme un segundito. Ok. En el apartado de aquí, a mí ya me aparece automáticamente como si se estuviera grabando. Entonces, si yo selecciono estos datos, ¿sí? O selecciono toda la hoja y le doy a inicio y le doy un ejemplo a que estén en negritas y que sea, vamos a poner así, que yo quiero que aparezca así grandote el texto, todo eso lo guardó la macro. Guardó que seleccioné todo el texto, que le puse en negritas y que lo cambié a Arial 24. ¿Queda claro? Todo eso lo guardó la macro. Entonces le doy en vistas, macro, y si se fijan, Y dígame, eso solo va a ser en esa hoja de Excel o en todo Excel. en todo lo que yo haga, porque yo seleccioné, bueno, en esta hoja de Excel más bien, en ese Pues solo es en la documento, hoja de Excel ajá, que abrí. O en sea, este si la cierro y documento, vuelvo a abrir otra, no va a pasar eso. no. En Mm. este documento como tal, si yo ya hice los movimientos, seleccioné toda mi hoja, le puse negritas y la cambié a Arial 24. Si se fijan, aquí en macro aparece detener grabación. ¿Ya lo vieron? Porque todavía sigue grabando lo que estaba haciendo. Ok, si yo hago esto, que mueva el ratón de un lado para otro, ese no cuenta. Únicamente los clics confirmados. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya después de aquí le doy un clic o le doy acá, eso lo va a grabar. Es A1 y K1. Fíjense bien. Y ahí se va a quedar al final la macro. Le doy aquí y detener grabación. ¿Sale? Fíjense bien. Al parecer no hizo nada, pero está grabada mi macro. Si ustedes lo ven aquí, en macro, ver macro, ya me aparece grabada la macro. ¿Ya la vieron? Macro 1, que ya fue la que, Sí. la que grabé. Si ya aparece ejecutar, paso a paso o modificar. Si yo le doy aquí en modificar, fíjense bien lo que va a pasar. Esto es lo que grabó la macro. Me dice, ¿sabes qué? Tu macro nueva tiene un acceso directo que es control A y ¿sabes qué? Selecciona las celdas. De la selección de las celdas, ok, ahorita me regreso un poquito, ¿sale? La selección de las celdas me dice que es en bold, que es en negritas. Pasó del tamaño 14, 16, 18, 20, 22 y 24 y se guardó en el rango de K1, que fue el último clic que di, ¿se acuerdan? Que di un clic en K1. Eso es lo que tiene mi macro. Entonces, fíjense bien lo que va a pasar. Le voy a dar cerrar aquí y le voy a dar cerrar acá. Mis compañeros que tienen alguna duda o algo, fíjense bien. Voy a hacer otra macro en la cual se devuelva el texto al mismo dato. ¿Qué quiere decir? Me voy a macro, grabar macro y le voy a poner macro 2. Voy a ponerle control B y en este libro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Jocelyn? Profe, ¿y eso para qué es? Es otra macro, es que no es para que vean cómo funciona, cómo cambia de un punto para otro. Pero ¿para qué nos va a servir? Ese le va a servir para ustedes un ejemplo. Si le dan un clic que les mande el reporte de todo el día,
o que les mande la lista de productos que tienen, o que les imprima los productos, o que les cree una hoja nueva con los productos que ustedes tienen. Eso ya depende de cada quien. O que les genere 100 productos, o que les dé entrada a todos los productos. O en este caso, que ustedes le den que ese camión ya salió, como que un checklist o algo. ¿Me explico? Esto es para hacer automatizaciones de Excel. Ah, Lo que yo hice con el formulario, que es esto es una automatización. Ellos hicieron esta parte con Visual, claro, pero al fin de cuentas, ellos al momento de meter un código, si ustedes meten ese código, a lo mejor que les dé el nombre del producto al 100, que les dé el nombre del producto aquí. Eso es una macro. Esto que ustedes, que aparece aquí automáticamente es una macro. El botoncito de registrar es una macro. El botoncito de guardar es otra macro. La sumatoria de aquí es otra macro. La fecha, el cuadro de texto, todo es una macro aquí directamente. Para eso sirven ese tipo de cuestiones. ¿Sale? Bien, ahora fíjense bien. Si yo en este caso, fíjense lo que voy a hacer. Voy a ponerle en macro, ver macro, y voy a grabar una nueva. ¿Sí? Permítanme un segundito, ahí está. Macro, y le voy a poner grabar macro. Si tiene seleccionado el botón por eso. En grabar macro, le voy a poner macro 2. Y este le voy a llamar imprimir. ¿Sí? Automáticamente yo le voy a poner, vamos a suponer que es la B. Y voy a poner que en este libro, recuerden que todo se va a guardar. Va a ser un poquito más compleja esta. Le doy en aceptar y ya empezó a grabar. Aquí ya me aparece detener grabación. Un ejemplo, si yo quiero que estos datos se ajusten, vamos a suponer que yo selecciono estos datos y le pongo que sea un fondo color amarillo, ¿sí? Que las letras sean rojas, que esta cambie a lo que es una Algeria con un nivel 20 y después que en este caso lo mande a imprimir, ¿sí? O a lo mejor que los muestre así, como tal, ¿sí? Y me aparece imprimir como tal, ¿se fijan? Me aparece este cuadrito, entonces me regreso y lo que hago es lo siguiente, ya cuando esté así, me voy a vista, me voy a macro y detengo la grabación, ¿vale? Supongan lo siguiente, lo que voy a hacer es que voy a quitar el formato a este apartado. Un segundito. Vamos a hacerlo de... Aquí no me aparece la opción. Vamos a regresarlo a un texto Arial Black. No, ahorita no estoy grabando nada, ¿eh? Con un 28, con un color negro, para que vean el contraste que cambia todo, y con un color blanco, ¿sale? Imaginen que así tienen sus datos, o que sus productos vean esta parte. Si yo aquí en esta parte le doy vista, le doy macro y le pongo ver macros, aquí en la macro de imprimir le doy en modificar y aquí me guarda nada, ¿se fijan? Aquí está. En esta macro ya aparecen cosas un poquito más específicas. ¿Qué dice? Selecciona las celdas con la selección de un interior con un color de patrón, que en este caso es el automático. El color va a ser este color con una tinta de un color cero. Todo esto, muchachos, si ustedes no tuvieran, permítanme, si ustedes no tuvieran no supieran cómo programar, todo eso tendrían que ustedes colocarlo paso a paso, todo esto, cosa que pues es código. Entonces dice, ¿sabes qué? En tinta la sección con un color tal, ¿sí? La selección de la fuente, esto es del color del fondo, selección de fuente con un color y con un tinte cero. Después, profe, dígame. y al momento de abrirlo nos manda ahí esa página en la que usted está. Sí, sí, al momento de ponerle
modificar, les aparece esta parte. Mm, ¿Sí? Ya después me aparece el nombre de la fuente que yo coloqué, el tamaño, y aquí esta parte que la selección y todo son datos que el mismo sistema seleccionó. O sea, estos son datos que automáticamente al cambiar la fuente quita esos datos. ¿Sí? Y me sabes que seleccionalo otra vez y hazlo a 18. Fíjense bien lo que va a pasar. Si yo le doy aquí un clic y vean esta parte, ¿recuerdan el índice del siguiente? Vamos a ponerle en insertar. Fíjense bien. En menú insertar voy a agregarle lo que es un botón. Un botón se puede hacer por medio de una figura. ¿Dónde están las figuritas? Aquí. ¿Sí? Si yo lo coloco aquí y le doy un clic y le pongo que diga es macro 1, ¿sí? Esa macro 1 va a servir como un botón. ¿Qué quiere decir? Que esta parte es como si fuera este botoncito, este formulario que yo tengo, ¿sí? Este botón, este de formulario. Al momento de yo presionarlo va a hacer los cambios que yo le pedí. Y voy a insertar otro. Bueno, voy a copiarlo para no batallar. Este va a ser macro número 2. Recuerden que yo tengo dos macros. Si le doy un clic a ese cuadrito de texto que yo coloqué, que lo coloqué directamente desde aquí y seleccioné una forma, fíjense bien, clic derecho y le pongo asignar macro. Esa macro, vamos a ponerle que es la macro 1, ¿sí? La que cambiaba el texto. Y le pongo en aceptar. Ya me aparece como una manita, ¿ya se fijan? Y acá no me aparece. Siguiente, le doy un clic derecho a este y le pongo en asignar macro. Ahora voy a mandar a imprimir y le doy en aceptar. Y ya automáticamente me aparece una manita como si yo lo tuviera aquí. ¿Se fijan que aparece aquí así como que un cuadrito? ¿Por qué? Porque este sí es un botón, este lo crearon en Visual Basic. Estos son figuras o formas que yo los creé botones. Fíjense bien. Si yo le doy un clic en macro 1, vean lo que pasa. Se fijaron que automáticamente cambió lo que fue el texto que yo había hecho desde un principio, diciendo sí. que lo aumentara. Bueno, es eso. Ahora, si yo le doy aquí en macro 2, vean lo que pasa. ¿Sí? No lo mandó a imprimir, entonces hay que checarlo de imprimir. Cambia el código. Ahora, si le doy un clic en la macro, cambian los datos, ¿se fijan? Cambian el tamaño. Entonces, por eso ustedes tienen que hacerlo de la manera que a ustedes les convenga. Si ustedes quieren seleccionar unos datos o quieren generar ese tipo de cuestiones, para eso les sirven las macros. ¿Se fijan? Para poder guardar, en este caso, algún tipo de opción que tengan. ¿Me explico? Chicos, Sí, Sí, profe. bien, entonces, ¿qué se les ocurre que puedan hacer ustedes con estos botoncitos? Es una manera rápida de hacerlos, pero al fin de cuentas funciona. Un ejemplo, si poner los precios. mande, Podría ser poner los precios. puede poner los precios, pero siempre y cuando usted le diga qué precios poner. O sea, él automáticamente no puede poner como al azar los precios. Sí se puede hacer, sí se puede hacer en este caso, si yo quisiera hacer otra macro, fíjense bien. Primero, voy a hacer lo siguiente. Voy a grabar una macro que se llame macro 3, que se llame precios. ¿Sí? Va a ser control N. Fíjense bien.
Si yo a estos datos, ya se está grabando, los selecciono como tal, ¿ya lo vieron? Le doy suprimir y aquí le coloco la fórmula de aleatorio, un ejemplo. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Entonces, aleatorio.entre le voy a poner entre 50 y 100 pesos. Le doy un enter, lo recorro, doble clic, control C, control V y lo pego como valores. ¿Sí? Fíjense bien lo que va a pasar. Ya está grabada y ahora le voy a dar en donde dice detener grabación. Si estos datos yo no los tuviera, a lo mejor que tuviera así estos datos, voy a tener que seleccionar otro botón. Le doy en insertar. Vamos a generar un botoncito redondo donde dice clic derecho, modificar texto y le pongo precio. ¿Sí? Esos precios vamos a poner que, perdón, me lo va a marcar de esa manera y el botoncito va a estar vamos a poner que es un botón negro, ¿no? Clic derecho y le asigno una macro. ¿Cuál macro? La de precios. Le doy en aceptar y ya me aparece como si le fuera a dar un clic. Si se fijan, aquí no hay precios. ¿Ya lo vieron? Por lo tanto, si yo le doy un clic aquí en precios, automáticamente me genera todas las funciones. Le vuelvo a dar y me vuelve a generar. Le vuelvo a dar y me vuelve a generar. ¿Ya lo vieron?